¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Salvador Delgado de Formación Católica Ya. Les doy la más cordial bienvenida a la formación. Hoy es jueves de formación. Como todos los jueves vamos a tener aquí un curso. El día de hoy tenemos esta conferencia que se llama De la oscuridad a la luz por medio del amor. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, a un ponente que yo admiro mucho. Él es ministro desde hace muchos años. Él se va a presentar ya a detalle con ustedes. Él se llama Humberto Hernández. Antes de pasarle la palabra, pues si les parece bien, vamos a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Humberto, bienvenido, te paso la palabra. Es todo tuyo. Adelante. Un gusto saludarte, Salvador. Un gusto saludarlo a todos ustedes. Humberto Hernández, evangelizador católico, llamado por Dios a compartir con ustedes el amor y la misericordia. En este día que Dios nos ha escogido en tiempo y forma para poder discernir respecto a estos tiempos que nos está presentando. El día de hoy vamos a presentar desde la oscuridad a la luz por medio del amor. Toda vez que en esta experiencia de nuestra vida, justo hoy estamos viviendo en la pandemia, y cuántos de nosotros no hemos vivido momentos de dolor, de oscuridad, de enfermedad, de sufrimiento, y también indudablemente la experiencia de la muerte. De esa oscuridad humana es de la que vamos a hablar. Pero en este día lo vamos a dividir en dos puntos, en dos momentos. Un momento en el que vamos a tratar el día de hoy en la expresión de la vida y la muerte, y la segunda parte de la oscuridad, que es la enfermedad, el sufrimiento y el dolor, será en una segunda parte. Por razones de tiempo, abordaremos hoy la vida y la muerte, ¿verdad? Y en esta realidad de esta oscuridad humana, si nos pusiéramos a pensar, ¿cuántos de nosotros hoy por el COVID, ¿verdad? Por esta pandemia, hemos sufrido la pérdida de un familiar, o hemos perdido a un amigo, un ser querido, alguien muy cercano, y que a veces nos queda así como la experiencia, o tenemos el sentimiento de que no lo creemos? Alguien que nosotros amábamos, alguien muy cercano, alguien más especial, se fue. ¿Y cuántos de nosotros nos quedamos con ese trago amargo que no podemos encontrar la definición de esa experiencia de cuando alguien parte de este mundo? Y en este día vamos a hablar de esa oscuridad humana, de lo que es la muerte. Y la muerte, si empezamos por definirla, ¿verdad?, es el término de la vida o la ausencia de la vida. Para poder comprender la muerte tendremos que comprender entonces qué es eso que se acaba. ¿Cuál es esa ausencia? ¿Qué es eso que se acaba y qué es eso ausente ya? ¿Verdad? La ausencia de la vida, eso que se acaba, el término de la vida. Entonces, para comprender la muerte, tendríamos que comprender primero la vida. En comprender cómo viene, cómo se nos da la vida humana y espiritual, ¿verdad? En la parte humana sabemos que por la fecundación entre un hombre y una mujer, ¿verdad?, un espermatozoide entre un óvulo, y entonces hay fecundación, y entonces por ahí tenemos que viene un bebé en camino, ¿verdad? Palabras más sencillas y palabras más simples. Pero por el otro lado, si nosotros pudiéramos entender el nacimiento desde la parte espiritual, ¿a dónde tendríamos que ir? Si por la parte humana podríamos ir al área de la embriología, podemos entrar a la parte de la biología, ¿verdad? Por el otro lado, en la parte espiritual, pues podremos ir a encontrarnos con Dios en su palabra, la Sagrada Escritura, que nos ilumine respecto a esto de la vida y respecto a esta experiencia de la muerte. ¿Cuántos de nosotros nos da muchísimo miedo pensar en la muerte? Tan solo experimentar en nosotros qué será la muerte nos da mucho miedo, ¿verdad?
Y muchos no estamos preparados, decimos, para la muerte. Y muchos lo dejamos para mañana. Y unos ni siquiera quisiéramos pensar. Ya no decirlo en nuestros familiares amigos, sino en nosotros mismos. Es tanta esta oscuridad que nos puede paralizar y nos puede quitar inclusive la felicidad de disfrutar esta vida. Entonces nos iríamos a comprender desde la Sagrada Escritura, comprender esta realidad humana que muchas veces supera el conocimiento científico y que solamente el conocimiento espiritual o superior es el que nos puede dar el sentido de esta palabra. Y si nos ponemos a reflexionar en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 4, nos refiere Jeremías que antes de formarlo en el seno de su madre, dice, antes de formarme en el seno de mi madre, ¿verdad? Ya ve Dios, ya me conocía. Y también en el libro de Isaías 49:1, también refiere que no solamente estando en el vientre ya lo conocía, sino que además lo llamaba por su nombre. Fíjate qué hermoso, qué experiencia. Porque me pongo a pensar y te invito a que tú pienses, si antes de estar en el seno de nuestra madre, Dios ya nos conocía, la pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba mi mamá, tu mamá, nuestra familia? ¿Dónde estaban los demás? Si ya nos llamaba por nuestro nombre y ya nos conocía, seguramente lo que diría la palabra de Dios en Mateo 5, en las bienaventuranzas, él habla del reino de los cielos, Jesús. Entonces, seguramente nosotros estábamos con Dios en el reino de los cielos, justamente ahí. Si ya nos conocía, nos llamaba por nuestro nombre, pues vivíamos con él en el reino de los cielos. ¿No crees? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la bondad? Donde no hay dolor ni sufrimiento, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura. De tal manera que nosotros, estando ahí, fuimos llamados a enviar este mundo. Fuimos enviados a este mundo. Pero fíjate, aquí me pongo a pensar, muchas veces, si Dios estaba y ya nosotros estábamos con Él en el reino de los cielos, estamos en el amor, en la misericordia, la pregunta es, ¿por qué nos mandaron a este mundo? ¿Para qué nos mandaron a este mundo? ¿Sabes cuántas personas no nos han dicho que no creen en Dios? Porque si Dios existiera, no hubiera guerras. Si Dios existiera, no hubiera maldad. Si Dios existiera, no hubiera hambre. Si Dios existiera, no hubiera tantas y tantas cosas que hemos visto que el hombre ha hecho. Justo ahí es donde nosotros podemos encontrar el sentido de la vida que Dios nos dio a nosotros. Porque no es que Dios fuera malo, aunque pareciera que es malo, ¿verdad? Si lo escuchamos de esta manera, que alguien lo dice así, ¿verdad? No es que Dios sea malo, es al revés, es todo lo contrario. Es tan grande el amor y tan grande la misericordia de Dios que a ti te escoge, a mí me escoge y a nosotros nos escoge para cumplir una misión de amor que solamente nosotros, cada uno de nosotros podemos cumplir. Claro que en el camino nosotros nos distorsionamos. Si nos pusiéramos a pensar, ahora que estábamos comentando la parte humana, la biología, la embriología, nosotros sabemos que la fecundación es cuando un espermatozoide entra en un óvulo. Eso lo dice la ciencia. ¿Estás de acuerdo? Y podemos agotar hasta las últimas respuestas, ¿verdad? Y la ciencia llegará a tener un límite en la explicación. Lo que la ciencia nunca va a poder explicarnos es por qué ese espermatozoide que entró ahí en el óvulo, ¿por qué ese espermatozoide fuiste tú? O fuiste tú, o tú, o tú, o tú, o tú. Eso no lo va a poder explicar la ciencia. Lo que sí lo va a poder explicar es la fe.
Por eso la fe y la razón están juntas, ¿verdad? Porque a donde acaba la razón, empieza la fe, ¿verdad? Al final de la razón comienza la fe. Y ahí lo vemos, y ahí lo entendemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos entender entonces por qué ese espermatozoide que entró en el óvulo, por qué fue ese y no los otros millones? La respuesta es porque Dios te escogió a ti, porque Dios me escogió a mí, porque Dios te escogió a ti, a ti, a ti, a ti. A cada uno de nosotros Él nos escogió, así como a Isaías, así como a Jeremías, así nos escogió a cada uno de nosotros y nos escogió para cumplir una misión. Pero no es cualquier misión, es una misión de amor, una misión de misericordia, que no la puede cumplir cualquiera. Esa misión solamente te toca a ti. Es decir, lo que Dios ha escogido para ti no lo podría hacer nadie mejor que tú. Imagínate a las mamás, ese amor tan especial que tienen, no lo podría hacer mejor nadie más que tu mamá. Por eso siempre estaremos, el primer agradecimiento que tenemos que tener a nuestros padres, a Dios es por nuestros padres, porque nos dieron la vida, ¿verdad? Así que esa misión que Dios nos da de amor y de misericordia, nos la da para que la cumplamos en la tierra. Estábamos con Él en el reino de los cielos, nos manda a la tierra y nos manda a cumplir esa misión de amor. Punto número 1. ¿verdad? Punto número 2, pero mira cómo es grande la misericordia de Él, porque no te abandona y no te deja solo. Te manda a este mundo, pero te dejó a esos ángeles que van a iluminar tu vida. Te dejó esta realidad de cómo no perderte entre tanta oscuridad que se ha generado por el pecado y por la desobediencia. ¿Cómo me puedo hacer llegar esa información, ese camino para no perderme? Y recuerdas que Jesús lo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y entonces nos dio estos regalos para que nosotros no nos perdamos en la tierra. Y nos regaló el sello del amor, que es el bautismo. Y después en esta vida caminaremos y estaremos débiles. Y necesitamos fortalecernos. Y nos dio el alimento del amor, que es la Eucaristía. Y para caminar en esta vida necesitas fortalecerte, tener el discernimiento del bien y del mal, tener el discernimiento, ¿verdad? Tener esa sabiduría, ese temor de Dios, esa piedad, que la recibes con el Espíritu Santo en plenitud. Pero claro, necesitas también estar limpio en tu corazón y necesitas esa lavadora del alma, ¿verdad? Llamada confesión. Y entonces estará tu alma en plenitud para vivir ese amor del cual ese Dios que te creó, que te soñó, que te dio esa misión, te está apoyando y nunca te ha dejado solo. Y llegará el momento sublime cuando en la complementariedad del amor, o sea, en el matrimonio, o en esa complementariedad del servicio, en el sacerdocio, ¿verdad? En las diferentes vocaciones, se entrega y se manifiesta. Ese nacer, crecer y reproducir se da en ese momento, el reproducir el amor, ¿verdad? Fíjate cómo la parte humana con lo espiritual van de la mano, ¿verdad? La fe y la razón. Y finalmente llega el momento de regresar con Él. Ese momento de regresar con Él, que de donde venimos tendremos que regresar. De donde venimos, de donde nos dieron la misión, habrá que regresar a entregar esa misión. Los santos óleos que nos abren la puerta para ese regreso triunfal, para ese regreso de donde venimos, culminaremos con ese ciclo de amor. Pero fíjate bien, hay algo en esto. Esa misión que Dios nos da, pareciera que fuera muy fácil, muy sencilla. Pero tú y yo en el fondo sabemos que este caminar de nuestra vida no es tan fácil
y encontraremos problemas, adversidades, necesidades, sufrimientos, enfermedades y tantas oscuridades, parte de nuestra vida. Pero cuando llega el momento de la muerte, ¿cómo podremos nosotros llegar de esa oscuridad a entender la luz? Hay un pasaje que encontramos en el Evangelio de San Lucas, y seguramente has escuchado esa canción, y también lo vemos en San Juan. Si el grano de trigo no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. ¿Te acuerdas? Hemos cantado esa canción en los funerales y también lo hemos cantado en las misas. ¿Cuántas veces no hemos cantado este gran regalo? Si el grano de trigo no muere, solo quedará, pero si muere en abundancia dará. Juan capítulo 12, 24, 25. Y justo entender la muerte desde esta realidad. Si el grano de trigo no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Y dice la canción, hay que morir para vivir. Y lo dice Jesús, el que quiera perder su vida, por mí la ganará. Y justo ahí es el regalo. Hay que morir en la parte humana para vivir en la eternidad. Justo cuando termina nuestro pasaje por esta vida, comienza apenas la eternidad. Lo que diría San Agustín con tanta alegría, la muerte no es nada. Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta no descansar en ti, hasta no reposar en ti. Y justo cuando ese grano de trigo muere, es cuando empiezan los frutos que serán eternos, como nos lo puso a ejemplo Jesucristo. Y ponte a pensar ahorita, ¿cuántas personas que hemos conocido que han muerto? Imagínate que en el ataúd, ¿verdad? O en las cenizas, en ese ataúd estuvieras tú o estuviera yo. Estuviéramos cada uno de nosotros. La pregunta de nosotros sería, ¿estamos preparados para ese momento? ¿Qué pasaría si hoy, en este jueves, en este día, en esta noche, nos avisaran que es nuestra última noche para estar aquí? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Sabes? Este grano de trigo que han muerto en la fe de Jesucristo están dando mucho fruto en nosotros. Están dando mucho fruto en cada uno de nosotros. Y es un fruto que no morirá. Porque la fe para muchos de nosotros está creciendo y se está fortaleciendo. ¿Cuántos matrimonios hoy están reflexionando sobre qué han hecho de su vida? Sobre qué han hecho del amor. Sobre qué es lo que ha hecho ese esposo con esa esposa. ¿Qué pasaría de ti, esposo, si hoy te llama Dios a cuentas? Y a lo mejor tú no le has pedido perdón a tu esposa. Tú no le has pedido perdón a tu esposo. Ustedes no le han pedido perdón a sus hijos. ¿Qué pasaría si hoy te llama Dios a ti al encuentro, hijo? Y tú no le has pedido perdón a tus padres. Y tú no le has mostrado tu cariño y tu amor a esa madre, a ese padre que lo ha entregado todo por ti. ¿Qué pasaría de ti, familia? Que lejos de vivir el amor, estamos viviendo la envidia, la soberbia, la violencia, el maltrato, el abandono. ¿Qué pasaría si hoy te llaman a ti a cuentas y no estás preparado? ¿Qué va a pasar cuando te pregunten qué has hecho de la misión que a ti te entregué? Porque todos vamos a morir, ¿estás de acuerdo? Hay dos regalos que Dios nos ha dado y que vienen intrínsecos en nuestra vida. La vida que Dios nos ha dado trae esos dos grandes regalos. Número uno, la muerte. Y número dos,
el dolor y el sufrimiento. Unos antes y unos después. Pero todos, sin excepción alguna, vamos a pasar por eso. Todos vamos a morir por gracia de Dios. Y digo por gracia de Dios, ¿verdad? Porque ese es el regalo para nosotros. Imagínate, volver de donde venimos, regresar al amor, regresar a Jesucristo, regresar a Dios, regresar al amor, ¿verdad? Por eso esas palabras de San Agustín en el libro de Confesiones, que te lo recomiendo: nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta no reposar en ti, hasta no descansar en ti en la eternidad. Ese corazón que está inquieto, de ese padre, de esa madre, de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos, de esa familia, que está inquieto hasta no poderse encontrar con ese amor. De tal manera que reflexionar sobre nuestra vida, reflexionar sobre el grano de trigo que muere y que ha muerto, es reconocer también nuestra misión. Sabes, a lo mejor tú conoces a alguna mujer, o tú me estás escuchando y seguramente a ti te pasó. Algunas mujeres, cuando están embarazadas, y a lo mejor van en el primer mes de embarazo y con alto riesgo, segundo mes de embarazo con alto riesgo, y al tercer mes ya no se logró el bebé. ¿Cuántas mujeres guardan en su corazón un sufrimiento porque se sienten culpables de no haber sido capaz de cuidar ese bebé, de dar fuerza, vida, y que no se logró ese bebé, decimos comúnmente y coloquialmente? Pero sabes, esa era la misión que Dios le había encomendado a ese niño, de fortalecer el vientre de esa mujer. Porque el siguiente hijo tenía una misión más larga y más duradera. Así que Dios es infinito en su misericordia y nos da una misión incalculable. Habrá algunos que nos da una misión, te pongo el caso como el del bebé, de 2 meses, de 3 meses o de 1 mes. Algunos nos dan, has visto niños que nacen y que a lo mejor están en la incubadora y duran 1 mes de vida. Su misión nomás duró 1 mes. Y seguramente otros duran 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 90, 100 años. Al final del día, nadie sabe cuánto dura nuestra misión. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que vivir con amor esa misión. Por eso es muy importante para nosotros reflexionar este tema de la oscuridad, de lo que es la muerte en nuestras vidas. Esa ausencia de vida nos hace reflexionar qué es la vida, quién nos dio la vida. Y justo cuando entiendes que la vida te la dio Dios, pero te la dio como para cumplir una misión en la tierra, una misión de amor, es cuando tú entiendes el verdadero significado. Y seguramente para tus familiares, amigos y bienhechores que han muerto y que tú conoces, estoy seguro que vas a dejar de sufrir, porque vas a entender que lo que ha pasado cuando uno muere es que ha terminado nuestra misión. Y te debo de decir una cosa, nadie es culpable de esto. Ni siquiera el médico. Es que este médico no la atendió bien, llegó con gripa, y es que salió muerto, y es que llegó nada más con un dolor en el pecho, es que le dolía su mano, y murió de COVID. Y le echamos la culpa al médico, y le echamos la culpa a la ambulancia, y le echamos la culpa. El único culpable es el que dio la misión. No hay culpables en esto. Dios te dio una misión y cuando termine tu misión vas de regreso de donde veniste. Somos turistas en esta tierra, a palabras más simples. Te dieron tu pase de abordar y también hay un pase de regreso. Nada más que el de regreso no lo sabemos cuándo es. Entonces, en esta oscuridad, no vacilemos en la tristeza. Al contrario, reconozcamos que todos tenemos una misión. ¿Quién sabe cuánto va a tardar esta misión? Nadie lo sabe. Por eso la Biblia nos invita y nos dice, nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad?, en que va a ocurrir la llamada, el encuentro eterno con el amor. Este grano de trigo que ha muerto
en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Un día tú y yo nos vamos a morir. Y yo te hago la pregunta, ¿qué habrás dejado en este mundo? Te pregunto a ti, hombre, a ti como padre, ¿tú qué fruto vas a dejar en esta tierra? Tu mujer, ¿qué vas a dejar en esta tierra? Tu padre, tu madre, tu hijo, ¿qué fruto van a dejar en esta tierra? Hay que morir para vivir. Y cuando muera seguramente habrá un niño, habrá un nieto, un bisnieto, que va a decir, yo me acuerdo de mi abuelito que nos enseñó a rezar el rosario. Yo me acuerdo de mi abuelita que nos ponía a rezar o que nos llevaba a misa, o yo me acuerdo de mi abuelita que me llevaba para tomar la formación de primera comunión, o yo iba, ¿verdad?, a un grupo de jóvenes, o hice un apostolado, o tal o cual circunstancia, y por eso será reconocido como un hombre de bien, seguramente, si siempre buscaste hacer el bien y vivir el bien, buscar la paz, lo que dirían las bienaventuranzas en Mateo 5, vivir el amor, buscar la justicia, tener el espíritu del pobre. Será reconocido por esto. Una invitación a que nosotros pensemos que hemos hecho de nuestra vida, de la muerte, ese momento de oscuridad, a la luz, solamente por medio de la cruz, por medio de Jesucristo. Cuando entiendes que tu vida tiene una misión, ahí encuentras la luz. Y yo te aseguro a ti, mujer, a ti, hombre, que si a partir de hoy piensas que hoy puede ser el último día, el último momento de tu vida, de tu misión que Dios te dio a ti para vivir en la tierra, seguramente serás feliz, encontrarás la paz y encontrarás el amor en la eternidad. Solo por medio del amor encontraríamos eso, o sea, por medio de Dios, porque Dios es amor. Si leemos la primera carta de Juan en el capítulo 4, en el versículo 8, dice que solo Dios es amor. Y solo encontrando el amor podríamos encontrar el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra misión. Por eso, desde esta oscuridad, la muerte solamente entendida como un regalo de Dios, como un regalo de Dios en el amor, es como nosotros podríamos encontrar esa alegría en esa trascendencia. Dos sentimientos podríamos experimentar. Por un lado, el dolor humano, ¿verdad? Y por el otro lado, la alegría. El dolor humano de perder a la persona que nosotros amábamos, que estaba cerca de nosotros, que la veíamos, que reíamos, que carcajamos, que teníamos una historia de vida con él o con ella. Y por el otro lado, una alegría. La alegría de saber que esa persona se encontrará en la casa del Padre en la eternidad. De donde venimos, un día regresamos. Fíjate qué hermoso. Por eso es de la oscuridad a la luz, de la oscuridad humana a la luz de la eternidad, por medio del amor, por medio de Dios, por medio de Jesucristo. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Apúntatelo. ¿Verdad? El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Este tiempo que estamos viviendo, debemos de reconocer que el que vive en el amor no tiene miedo. No existe el temor en el amor. A mí me parece que se debe de llevar a los hombres en este tiempo a la esperanza de encontrar la verdad. Jesús nos decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el tiempo de dejar el miedo a un lado para poder ejercer esa misión de amor a la cual hemos sido llamados. Nunca será tarde para nosotros. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Si recuerdas a el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento,
en el capítulo 1, en el capítulo 3, perdón. Sé que para todo hay un tiempo. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Al final todo es un don de Dios. No te afanes, hombre, porque al final del día, todo es un don de Dios y toda obra de Dios llega a su tiempo. Y tu vida es una misión de amor, cúmplela. Y cuando llegue la muerte, preparado estás, porque cumpliste tu misión. Quisiera terminar este momento con unas palabras de San Agustín de su libro de Confesiones. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba. Y deforme como era yo, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti, no serían más. Con esto, te quiero invitar a que reflexiones, que nunca es tarde para poder vivir el amor de Dios. De la oscuridad a la luz, solo por medio de Dios encontrarás el sentido de tu misión. Y si no la has encontrado, no te preocupes. Encuéntrate con Jesús Eucaristía en el Santísimo y Él te dará la respuesta a tu misión. Yo creo que hay muchísimos hoy día, muchísimos jóvenes, muchísimas señoritas, muchísimas madres, muchísimos padres, muchísimos esposos, muchísimos matrimonios que hoy todavía están buscando el sentido de su misión. Y sabes que también es muy triste que hay muchas personas que mueren sin haber encontrado el sentido de su misión. Por eso, desafortunadamente, hay muchas personas que también prefieren quitarse la vida porque nunca encontraron una misión. Por eso, en este día, quisiera invitarte a ti que encuentres el sentido de tu misión por medio de la Eucaristía, por medio de Jesucristo. Su preciosísimo cuerpo y su preciosísima sangre te escucharán y te darán esas fuerzas, el discernimiento, el valimento para encontrar esa misión de amor a la cual Él te ha llamado, a la cual Él te ha dado para que puedas manifestarlo en tu vida. Quisiera terminar agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes y estoy dispuesto a las preguntas. Salvador, estoy a tus órdenes. Gracias, Humberto. Gracias por esta reflexión, por esta conferencia que nos has dado. Me has hecho reflexionar mucho y estoy seguro que a todas las personas que nos siguen y que están viendo esta conferencia les ha pasado exactamente lo mismo. Efectivamente, tengo ya aquí algunas preguntas que me gustaría hacerte. Lo primero es, nos están pidiendo que si puedes repetir en el capítulo de Juan, ¿qué capítulo de Juan es qué capítulo y versículo? Sí, Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. Si el grano de trigo no muere, quedará solo, pero si muere, dará mucho fruto o en abundancia dará. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Otra pregunta, o mejor dicho, la primera pregunta. Dice aquí, ¿cómo descubro mi misión? Muy bien. El primer paso para descubrir nuestra misión es encontrarse con Jesús en la Eucaristía. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros dirían, no tengo fe, no sé qué es la Eucaristía, no sé qué hace. Te voy a contar alguna vez lo que me pasó rápidamente. En alguna ocasión una persona tenía una necesidad muy grande, estaba en una parroquia y le dije, bueno, yo estaba atendiendo otras situaciones urgentes y le dije, mire, hágame un favor, vaya de este lado y pase con el Santísimo y ahí pídale de todo corazón
platíquele sus problemas, dígale lo que tiene, y yo ahorita estoy con usted. Me dijo, ¿de veras usted cree que me puedo apoyar? Claro, por supuesto. Paz y con mucho gusto estoy seguro que la va a escuchar, le va a dar la paz y le va a dar todo lo que necesita. Yo estoy en un momento con usted. Hice lo que estaba atendiendo, regresé a la entrada de la iglesia y ahí lo encontré, la encontré a esta persona. Y sacudió mi corazón cuando él me dijo, ¿y dónde está esa persona? Me dice. Era jueves eucarístico, como el día de hoy estaba expuesto el Santísimo en el altar, pero me dice, ¿dónde está? Para que le pueda decir lo que necesito. ¿Sabes? Ahí entendí que lo que necesitamos muchos es que alguien nos diga quién es Jesús Eucaristía. Ese Jesús Eucaristía es el que nosotros encontramos en la Santísima Hostia, un circulito así, que pareciera que es pan. Claro. Pero se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Dónde comienza mi misión? Entender mi misión. Ve, encuéntrate en una iglesia, la más cercana que tú quieras. Vas a ver en la iglesia que en la pared hay un cuadrito de metal y vas a ver que hay un foquito rojo prendido. El foquito rojo prendido quiere decir que Jesús, Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre, está físicamente y presente en forma real ahí. Entonces, tú llegas, te hincas, y lo único, te hincas porque es sinónimo de humildad. Mateo 5, el que tiene el espíritu del pobre, ¿verdad? Ese será reconocido como hijo de Dios y se merece el reino de los cielos. Así que doblamos las rodillas en señal de humildad, doblamos las rodillas y le decimos a Dios, toma mi vida. Dime hacia dónde tengo que caminar. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que quieres de mí como esposa? ¿Qué es lo que quieres de mí como madre? ¿Qué es lo que quieres de mí como hija? ¿Qué es lo que quieres de mí como esposa? ¿Qué es lo que quieres de mí como hijo? Pero te voy a decir una cosa, que no te vaya a pasar como me pasó a mí, que hace muchos años yo llegaba a hablar con Dios en la Eucaristía y parecía más que ser un diálogo, parecía un monólogo. Claro. Nada más hablaba yo y terminaba de decirle yo mis problemas, mis cosas, mis necesidades. Le decía, bueno, Señor, pues ya terminé, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, soy mi Padre nuestro, mi María, mi gloria, me iba. Ese era un monólogo, no era un diálogo. El diálogo consiste en que, ok, ¿ya hablaste tú? Excelente. Ahora, en silencio, te sientas y no te vas a mover de ahí hasta que escuches la voz de Dios en tu corazón. Humberto, tú estás tocando un punto aquí bien importante, ¿no? Esto es algo que estoy seguro que muchos de los católicos y muchas de las personas que están viendo este curso, estoy seguro que se quedaron ahorita así de, ¿cómo? O sea, ¿el Señor puede platicar conmigo? Híjoles, aquí te voy a comprometer algo. Tú pudieras, más adelante, esto lo vemos aquí en Formación Católica, darnos un curso de esto, de cómo hacer una oración, se le llama de discurso, ¿no? Donde podamos aprender a tener ese diálogo con el Señor, ¿no? Pues aquí te comento algo también, yo fui uno de los que pasó precisamente por algo parecido, ¿no? Recuerdo algún día llegar a casa de mi mamá, de mis papás, y digo mi mamá porque ella fue la que me recibió, yo llorando después de haber tenido una gran decepción, una vida lejos del Señor, y ¿qué voy a hacer de mi vida? Le decía yo a mi mamá, no, me sentía totalmente fracasado, desilusionado, y ella me dijo, no te preocupes, te voy a llevar con alguien para que le cuentes y él te ayude. Y yo dije, pues ¿a dónde vamos? ¿Y a dónde te imaginas que me llevó? Al Santísimo, ¿no? Y a partir de entonces mi vida cambió, el Señor me escuchó. Y es que, ¿sabes qué también pasa? Creo que pasa mucho de que creemos, como que no nos damos cuenta de que el Señor sí nos escucha. El Señor siempre nos está escuchando. Y como que no captamos eso, ¿no? Como que no captamos que Él está realmente vivo ahí en la Eucaristía, en el Sagrario, como tú lo comentas, ¿no? Quisiera, Salvador, digo, tomando esto y creo que es una diosidencia que Jesucristo y que Dios nos ponga en este contexto, quisiera comprometerme contigo y con todas las personas que hoy nos acompañan, que ¿por qué no hacemos una hora santa virtual? Me comprometo con ustedes a hacerlo, una hora santa virtual,
para que podamos reflexionar, meditar, ¿verdad? Y yo les prometo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que después de esa hora santa encontrarás el sentido de tu vida. Con esa seguridad, te lo digo, con esa seguridad que viene del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, te lo puedo decir, que después de que tomemos, que vivamos esa experiencia, es vivir una experiencia de Jesucristo. El mundo está necesitado, estamos todos necesitados ahora de esa experiencia de Cristo. Y te lo prometo, en el nombre de Jesucristo, que si lo vivimos, Adelante, adelante, Humberto. Vamos a hacerlo ya para la semana que entra, ¿no? excelente. ¿Cómo va? Ya la semana que entra, ¿no? Vamos armándola para la semana que entra. Oye, aquí te mandan saludar, te saluda Ofelia Muchas Gudiño, gracias. saludos al ministro Humberto. También Muchas nos están gracias. haciendo una pregunta. Dice, ¿qué sucede si mi madre falleció y no recibió los santos óleos ni pudo confesarse? Ok. ¿Recuerdas que en el Evangelio, primero, Ofelia, te mando un saludo, un abrazo fraterno a la Ciudad de México? Él nos acompaña a la Ciudad de México con todo cariño y respeto para ustedes allá. Recuerden que el Evangelio nos dice que estemos preparados, ¿verdad? Velemos y estemos preparados porque nadie sabe el tiempo ni la hora. Me recuerdo también las bodas ahora, ¿verdad? Eh, Regularmente nosotros tenemos ese gran regalo de podernos preparar tanto en obras como en vida de gracia. Eso es importante para nosotros, ¿verdad? Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad está en Jesucristo. Y si nosotros escuchamos su voz y sus mandatos, vamos a hacer lo que Él nos pide, ¿verdad? Vivir la vida sacramental, una vida de gracia, por un lado, y por el otro lado, lo que decía eh, en lo que está diciendo en la Biblia, que no solamente de palabras, sino de obras, ¿verdad? El apóstol Santiago, ¿verdad? Dime cuáles son tus obras y te diré de qué tamaño es tu fe, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que a lo mejor, como en este caso, no le impusieron los santos óleos, pero fue una mujer de Dios, con unas obras de misericordia increíbles, con una atención. Las mamás regularmente son ese reflejo del amor de Dios en los cuidados, ¿sabes? Cómo te cuidan en los alimentos, en los cuidados de la salud, desde que te dan la vida, se preocupan por ti. Bueno, las mamás son los ángeles de Dios. Entonces, de manera general. Entonces, una mujer, aunque no le hayan puesto los santos óleos, ¿verdad? Pero tuvo una vida de gracia, tuvo una vida en amor y en misericordia, pues lo dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el gran regalo para los que creen en Él, para los que caminan en la fe, para los que caminan. Y justo lo dice para nosotros los católicos, ¿verdad? Por si no hay personas que sean católicas y también por las personas que están leyendo también el Catecismo de la Iglesia Católica, también nos dice que justo las semillas del amor de Dios se siembran en todo el mundo, ¿verdad? No solamente en los católicos, en todo el mundo. Y si hay personas que no han conocido la fe de Cristo, la fe de la Iglesia Católica, cristiana católica, pero tienen obras de misericordia, es porque esa semilla del amor de Dios llegó a ese corazón y también tiene derecho a la salvación, porque Él quiere que todos se salven, ¿verdad? Todos lleguen al conocimiento de la verdad. Claro, y también yo aquí agregaría algo, Humberto, a ver si estás de acuerdo conmigo, pues es muy difícil saber si alguien se va a salvar o no se va a salvar. O sea, nosotros aquí tenemos que pensar en que sí, que porque por sus obras, que porque tuvo, como dices tú, hizo una vida buena, fue una buena persona y pedir por esta alma que nosotros nuestra fe nos dice que está en el purgatorio y hay que pedir por las almas del purgatorio. Ayer precisamente tenía una conversación de esto, ¿no? De las almas del purgatorio, que a veces nos olvida pedir por ellas y las almas del purgatorio están muy necesitadas de nuestras Claro, oraciones, ¿no? claro. Ahora, también es esta parte de si se salvó o no se salvó. Bueno, al final del día, creo que ese sí es un tema, pues creo que más delicado, porque al final del día yo creo que todos quisiéramos salvarnos y todos quisiéramos llegar a esa salvación. Pero yo creo que en esto de qué pasa si mi hermano no le pusieron santo sol, pero pues el testimonio, y aun cuando no fuera eh, el testimonio a lo mejor correcto y adecuado, digo, yo vuelvo a ver a Jesús ahí en la crucifixión. ¿Te acuerdas que un ladrón, ¿verdad? Estaba Dimas y Gestas ahí y uno
después de que había sido una vida oscura también, ¿verdad? De la oscuridad a la luz por medio de Cristo. Ahí ese es el otro ejemplo, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. De la oscuridad a la luz por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, bueno, el ladrón y Señor, apiádate de mí cuando tú estés en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? O sea, aun cuando haya sido malo en su accionar durante toda su vida, hubo amor y misericordia para él, al final. Claro, pero porque tuvo arrepentimiento, porque en ese Por el momento arrepentimiento, claro. él sí se arrepiente y reconoce ahí al Señor, ¿no? Y eso es lo que hacemos al acercarnos a Cristo, ¿no? A Jesús Eucaristía, ¿no? Bueno, tengo aquí otra pregunta, dice aquí, Claro. ¿el sufrimiento en esta vida sería parte del plan de Dios? Bueno, Él quiere que nosotros vivamos el amor, nada más que a veces los seres humanos, como Él nos dio libertad, a veces nosotros abusamos de nuestra libertad, ¿verdad? Y la convertimos en un libertinaje, en muchos casos, por un lado. Y por el otro lado, pero también Jesús, Dios en ese amor misericordioso, les invito a que lean la primera carta de Juan, en el capítulo 4, todo el capítulo 4 que habla del amor, y justamente dice ahí que Dios es amor, y el amor de Él consistió en que tanto nos amó a nosotros que nos dio a su único Hijo, para que todo el que creyera en Él tuviera vida eterna. Él nos amó primero, lo que dijo el Papa, nos primereó, ¿verdad? Él fue primero en el amor y Él quiere que nosotros nos salvemos y vivamos la felicidad y la plenitud. Pero a veces por el pecado nosotros no queremos vivir esa fidelidad al amor de Dios. Pero Él siempre está abierto, como ese Padre amoroso, a la reconciliación con nosotros. Es parte, el sufrimiento es parte de este caminar de nuestra purificación. Ya lo platicaremos en la segunda parte de la oscuridad a la luz por medio del amor, ¿verdad? Porque si dijéramos que el sufrimiento es un castigo de Dios o algo necesario, pareciera que somos como masoquistas, ¿no? Sí, no, Pero si vamos Dios a... fuera, o como si Dios fuera el malo, y no es así. Dios Efectivamente, permite que tengamos purificación, Dios permite que tengamos pruebas, adversidades, ¿no? ¿Cuántas veces no? Yo creo que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, después de una gran prueba, nos dimos cuenta que era Cristo justo el que estaba ahí junto a nosotros en ese momento tan difícil de nuestra vida, ¿no? pues ya no nos fue peor porque estaba Él al lado, ¿no? O Claro, sea, es esa realidad tan hermosa que Dios tiene. Digo, ahorita quisiera solamente enfocarme más en esto del amor, de que a lo mejor cuando no lo entendemos nos da miedo y hasta hay personas que dicen, es que Dios es el que me la quitó, es que Dios es el que me lo quitó, es que Dios me quitó a él como si fuera nuestra propiedad y como si Dios nos estuviera castigando. Pero justo cuando entiendes que es una misión, lo que acabamos de platicar ahora, acabas entendiendo que tu hijo se fue porque acabó su misión, porque de donde vino, un día tenía que regresar. Él ya terminó su trabajo. Para lo que Dios, como en el Evangelio, ¿no? Cuando contrataba a las personas y les daba 2 denarios, ¿verdad? sí, Un pasaje bíblico. Entonces, pues así también a cada uno nos da una misión y el pago es la eternidad. Unos cuando son niños, unos bebés, unos adolescentes, o unos cuando llegan a adultos mayores. Entonces, para todos, en la muerte, cuando comprendemos que es una misión de amor, no de castigo, es cuando encuentras ese gran regalo de vivir la plenitud de Dios en nuestro claro, corazón. claro. Y, bueno, y sabes qué, sobre todo yo me quedo con la corona merecida, como diría San Pablo, ¿no? Ya cuando entendemos ese concepto, así que cuando nos cae ese 20, yo creo que puede cambiar totalmente nuestra forma de vivir, ¿no? Y de vivir nuestra fe, ¿no? Porque ya estamos, Claro, porque realmente creemos en la corona merecida, creemos en la eternidad, creemos en la vida futura. Entonces empiezo a perderle ese miedo a la muerte, que precisamente hay una pregunta que, mira, casualmente, diosidencia. La siguiente pregunta dice, ¿cómo vencer el miedo a la muerte? Y yo creo que muchísimas personas tenemos miedo a la muerte, ¿no? Decimos, ay, no, yo no me quiero morir ni que se muera ninguno de mis seres queridos. claro. Bueno, ¿cómo puedo vencer el miedo a la muerte?
tan solo pensando en el amor. Que tan solo tú pongas en tu cabeza la meta de vivir el amor. Imagínate tú si alguna vez te has enamorado. Piensa, mujer, hombre, si alguna vez te has enamorado. Seguramente te has enamorado y es eso que se siente en tu corazón y en el estómago y se sienten así como, bueno, no, eso no es el amor, pero estás hablando con tu pareja por teléfono y estás platicando en la noche, en la mañana, en la tarde, ¿no? Estos jovencitos, los novios, ¿no? Que están todo el día en el teléfono. Estás tan enamorado que ese estado de enamoramiento, imagínatelo, digo, esto es muy, muy, muy corto y muy pequeño, pero ese que fuera como tu motivación para que eso se viviera en la eternidad. Imagínate, que alguien te dijera, la alegría, el amor que tú estás experimentando ahora imagínatelo en la eternidad. Sí, ¿Cómo quitar el miedo? Pensar que nosotros tenemos esta misión y que después de esta vida, esto no se acaba. ¿Qué Dios tan corto tendríamos? ¿Qué Dios tan chiquito tendríamos? Pensar que nosotros tenemos esta misión y que después... Y seguramente, imagínate este Dios que nos diera solamente una vida de 3 años, de 5 años o de 10 años. Sería un Dios limitado, ¿estás de acuerdo? Tal vez no sería el Dios todopoderoso que todos creemos. Por eso es bien importante que nosotros busquemos a Dios en el amor, en esta trascendencia a la eternidad, en esto que hemos visto históricamente a través de los años. Cuando nosotros analizamos la creación, ves la maravilla de Dios. Y tú dices, esto no lo pudo haber creado cualquier situación o circunstancia, ¿no? Ni siquiera hablar de una persona. O sea, no lo pudo haber creado cualquiera. Tanta perfección solamente podía tener un origen divino. Y esta perfección y esta creación tiene una consecuencia, algo que no es temporal, es atemporal, es algo eterno, es algo que tiene inicio, pero no tiene fin. Entonces, cuando tú piensas en esta vida eterna, es entonces cuando empiezas a quitarte ese miedo, cuando empiezas a ver que lo que Él quiere es que tú seas feliz desde ahora, cuando tú entiendes que Dios quiere que tú experimentes el amor desde ahora, camino a la eternidad, y que aquí solamente estás cumpliendo esa misión que Él te dio, y que de donde veniste, ahora vas a regresar. ¿Por qué haces vida comunitaria? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué amas? ¿Por qué respetas? ¿Por qué cumples tus mandamientos? ¿Por qué haces todo eso? Porque un día quieres estar con el origen del amor. De donde veniste, un día quieres regresar con Él. No quisieras que tu vida se perdiera, sino que estuviera con Él, ¿verdad? Entonces, esa sería como una manera de ir perdiendo ese miedo a la muerte, ¿verdad? sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. Oye, Humberto, y otra cosa, a mí me gustaría agregar algo, a ver si estás de acuerdo conmigo. Nuestra misma humanidad nos hace ser miedosos, nos hace ser que estemos aprendidos, que estemos apegados a este mundo, ¿no? A las cosas materiales, a mi vida, a mis gustos, a mis hobbies, a mi trabajo, a mi familia, ¿no? Es esa misma humanidad, esa parte humana, ¿no? Entonces aquí, de lo que tú nos estás hablando es de cómo aprendo a dejar esto, a darme cuenta de que somos de Dios, ¿no? Y nacimos para Dios, ¿no? Y que finalmente lo que buscamos es ir hacia Él, ¿no? Caminar hacia Él, volar hacia Él, ¿no? Claro, fíjate que ese es lo que siento que creo que nos hace falta en este tiempo es reflexionar, que reflexionemos nuestros actos, que reflexionemos nuestras palabras. Reflexionar, cuando dices amar, ¿verdad? Es que analices tus actos para ver si de verdad esto que dices es coherente con lo que haces. Porque muchas veces decimos una cosa y hacemos otra. Y entonces, pero en este caminar que tienes tú, volviendo a esto que decíamos en la primera carta de Juan, que dice que Dios es amor, dice, en el amor no hay temor, ¿verdad? En el temor, claro, por la concupiscencia y esa debilidad humana de pecar y de tener los apegos y de toda esta realidad humana, pero también se manifiesta en ese vacío existencial del ser humano, ¿no? Que se olvida de esa trascendencia. Cuando el ser humano solamente se
se queda en lo material, en el hedonismo, en el egoísmo, en el ensimismamiento, pues se olvida de toda la realidad, de esta realidad que Dios quiere que sea eterna, ¿no? Y nos quedamos con algo temporal. Entonces, en esa parte humana. Pero fíjate que esta parte del conocimiento, el conocimiento empírico, luego el conocimiento científico, el conocimiento filosófico y finalmente el conocimiento superior o espiritual, cuando se acaban las respuestas de todo el conocimiento, solo el conocimiento espiritual es el que le puede dar sentido a nuestras respuestas. Y justo en esto es donde podemos encontrar esa luz que tanto necesitamos en nuestro accionar, en nuestro diario vivir, en nuestra relación interpersonal, ¿verdad? En nuestra vida comunitaria. Eso creo que ese es ponerlo de manifiesto. Por eso este pasaje de primera carta de Juan, el capítulo 4, cuando habla todo el amor, podemos encontrar esa realidad de la eternidad, de la que nos quiere Dios, porque además en ese origen divino, en ese plan divino de salvación que tiene Dios para nosotros, es eso, es el plan divino de salvación en el amor, que vivamos el amor, nos crearon para amar y para ser amados, esa es nuestra vocación divina, vivir Claro. en el amor. Y aquí yo agregaría algo, Humberto. ¿Y para cuándo? Para allá, ¿no? Porque luego el enemigo nos mete ahí unas ideas en nuestra cabecita de, no, pues para más adelante, para después, ¿no? ¿Y cuándo vas a amar? Pues más adelante, ¿no? O ¿cuándo vas a dejar de pecar? No, pues luego, ¿no? Ya cuando me vaya a morir, allá cuando tenga 80 años, 90 o no sé cuándo, ¿no? Y no, Claro. el amor es para hoy, ¿no? Dice que uno de los grandes trampas del enemigo es eso, que creemos que tenemos tiempo y la verdad es que nadie sabe cuánto tiempo le queda. Tú lo comentabas hace ratito en la reflexión, claramente decías, y si te vas hoy, ¿qué cuentas le vas a presentar al Señor? ¿No? Y eso es algo como que no queremos pensar, ¿no? Como que lo evadimos y no, yo no quiero platicar de eso, yo no quiero ni siquiera pensar en eso, pero al contrario, debemos de pensarlo. Entonces, cuando nos Claro, vamos a dar cuenta de que no hay tiempo, no hay tiempo que perder, que tenemos que ponernos las pilas en estar cerca del Señor, en amar al prójimo, en buscar estar cerca de Dios, de su Santísima Madre, de darnos a los demás, de formarnos en la fe, ¿no? Aquí estamos en todo un apostolado de formación católica. ¿Qué estás esperando para formarte? Yo te diría, ¿cuánto nos hemos tardado en formarnos en nuestra fe, en acercarnos a la formación, ¿no? claro, es importantísimo. Eso de pensar, ¿verdad? Esto de pensar, de reflexionar, que puede ser mi última noche. ¿Qué pasaría si es mi última noche? O sea, voltea a ver a tu esposa y dices, es mi última noche, ¿qué le diría a mi esposa? Es mi última noche, ¿qué le diría a mi esposo? Es mi última noche, ¿qué le diría a mi hija, a mi hijo? Es mi última noche, ¿qué le diría a mi familia? A lo mejor y te duermes peleado con tu familia. Imagínate cómo vas a llegar con Dios. No pude pedirle perdón, no pude arrepentirme porque mi soberbia no me dejó. Imagínate. Y la verdad cuesta mucho, pero cuando justo piensas en la muerte es cuando más nos hacemos sensibles. Yo me quiero acordar, y seguramente tú te acuerdas, y muchos de ustedes, que el miércoles de ceniza cuando nos dicen, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. No es como para meter miedo, sino para que empieces a vivir el amor. Dice en Mateo, el tiempo se ha cumplido. Sí. El tiempo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Fíjate qué impresionante eso, porque hoy nos está diciendo también a nosotros, arrepiéntete y cree en el amor, arrepiéntete y vive el amor, arrepiéntete y vive esa misión de amor que Dios te dio de amar y ser amado, y la muerte como un regalo de amor. Por eso pasas de esa oscuridad terrible a la luz por medio del amor, ¿verdad? Humberto, muchísimas gracias. Te tengo una mala noticia, el tiempo se nos ha agotado. Ya tenemos, ya pasó la hora de formación aquí en Formación Católica. Ya vamos a ir a una segunda, bueno, tenemos la hora santa, ¿no? Ya nos prometiste Anotada. tener aquí una hora santa, la programamos para la próxima semana, y aparte una segunda parte, ¿no? Una segunda Claro. parte precisamente de esta misma reflexión, ¿no? Enfermedad, dolor y sufrimiento. Fíjate qué impresionante.
que cuando empecemos a ver esa parte, cuando lo conozcamos, un padre, te voy a dar rapidito un testimonio de un padre que era el asesor de la adoración nocturna mexicana, padre Félix, en paz descanse. Él pedía morir, en alguna vez que lo escuché de un hermano adorador, que él pedía morir de una manera pues dolorosa, ¿no? Para encontrar la purificación del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y mira que un gran sacerdote que amaba a Jesús Eucaristía, que lo amaba y lo cuidaba y era parte y lo sentía. Y cuántos testimonios no podemos encontrar de santos y santas que encontraron en el sufrimiento y en el dolor una experiencia de encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues te agradezco mucho, Salvador, agradezco a Formación Católica Ya y a todos ustedes que nos han acompañado. Anote, la próxima semana nos encontraremos con Jesucristo Eucaristía. Te lo prometo que tu vida no será la misma después de que te encuentres con esa experiencia de Jesucristo. Humberto, muchas gracias. Si te parece bien, pues vamos cerrando esta reflexión, esta conferencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Humberto, buenas noches, nos que Dios vemos. los bendiga. Perdóname, cualquier otra pregunta, aquí lo respondemos por razón de tiempo, pues muy corto, pero si hay alguna persona que tiene alguna información o alguna pregunta más para ampliar, con mucho gusto lo hacemos. Que Dios te bendiga. Claro Que Dios que sí. bendiga a todos. Claro que sí. Un abrazo. Nos vemos, Humberto. Gracias por todo. Nos vemos la próxima semana.